Estamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, que la predicación, lo dice desde el aspecto profético, tiene tres direcciones. La profecía dice que tiene el aspecto de edificación, de consolación y de exhortación. Pero en esta noche me quiero direccionar hacia la consolación. ¿Está bien? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor tiene consuelo para nuestras vidas? Dice el verso 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y es un pasaje donde tiene una consecuencia lo que hizo Elías. Hubo antes una causa, por eso está el efecto. Hubo una situación que lo llevó a este episodio. Lo voy a leer nuevamente. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Qué lo llevó a ese lugar? Sería la pregunta. ¿Por qué el profeta? ¿Por qué el hombre de Dios? ¿Y por qué en este caso lo podríamos enmarcar en la vida de cualquiera de nosotros que caminamos con Dios, que tenemos la profesión cristiana, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche? ¿Qué lo llevó a ese lugar? Sería la pregunta. Muy simple. En el capítulo 19, versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El versículo 4 nos describe el por qué acontece lo que acontece en el versículo 9. Es este el principio por el cual Elías se mete a una cueva. Dice que caminó todo un día por el desierto, dice que se echó debajo de un árbol y deseando morirse, note usted esa expresión, y deseando morirse. Y claro que llama poderosamente la atención, y claro que uno no termina de caer del asombro cuando en el capítulo 18 el mismo profeta Elías está desafiando 450 profetas de Baal, hombres despiadados, falsos profetas, hombres sin escrúpulos, idólatras, paganos por naturaleza, en connivencia con el rey Acab, un rey también despiadado. Ahora uno pregunta, ¿cómo tuvo tanto valor Elías de enfrentar tamaña circunstancia y ahora, dice la Biblia, deseando morirse? A lo mejor usted le ha pasado en la vida cotidiana, en la experiencia de vida suya, que ha enfrentado grandes tormentas, que ha tenido la capacidad de enfrentar infortunios, pérdidas, situaciones que le sobrevinieron en la vida, y usted tuvo las agallas, la valentía, el coraje de salir adelante. Pero resulta ser que ahora una prueba más, una situación más que puede acontecer en el día a día, en la cotidianeidad, lo termina usted desanimando. ¿Cómo puede el hombre naufragar, o cómo puede el hombre bajo una bipolaridad estar primero en semejante nivel de fe y luego caerse? Así somos los seres humanos. Un tanto racionales, un tanto espirituales, pero un tanto emocionales también. ¿Cuántas situaciones nos hemos sobrepuesto? Y la simple amenaza de una mujer hizo que Elías perdiera
por completa la paz. Dice el verso 1 del capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto su persona como la de uno de ellos. Ahora, el mismo Dios que estuvo para socorrerlo a Elías en el monte y defenderlo de 450 profetas, ese mismo Dios no estaría para defenderlo de una mujer bruja y despiadada como era Jezabel. ¿El mismo Dios cambió? No, lo que había cambiado era el estado de ánimo de Elías. Y dice el libro de Santiago en el capítulo 5, arrojándonos un poco más de luz acerca del personaje. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Diga conmigo, me parezco a Elías. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones. Hay algunos escritos judaicos de antaño que creían que Elías no era un hombre, sino que era un ángel, por todas las obras sobrenaturales que había hecho. Pero no, era un hombre, ya que así lo dice Santiago. Pero da otro aspecto Santiago. Dice, así como era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, oró fervientemente y no llovió por 3 años. Y luego oró y vino lluvia sobre la tierra. Quiere decir que en la misma persona convergen ambas naturalezas. La naturaleza que le puede hacer frente a las situaciones, a las circunstancias, la capacidad de la persona que con el suministro del cielo y la unción de Dios puede hacer estrago, pero también la misma persona que las circunstancias de la vida temporales, pasajeras, lo puede deprimir al punto de que la persona termine diciendo, basta, me quiero morir. A lo mejor no lo verbalizó, a lo mejor usted no lo dice con literales palabras, pero ¿cuántos en algún momento en el que creyó que de esa situación no iba a poder salir a flote, dijo, ¿cómo me gustaría no estar viviendo? ¿Le pasó alguna vez? Al punto incluso de querer atentar contra la propia vida de uno. Fíjese, claro que no era del todo un sentimiento suicida el que tuvo Elías, pero dice el verso 4, caminó por el desierto, por la depresión, por el desánimo, se sentó debajo de un árbol y deseando morirse, deseó morirse. Es más, le dijo a Dios, quítame la vida. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso con los hijos que ama? ¿Usted cree que Dios prefiere exaltar una situación y que sus hijos queden presa de ella y no mandar un socorro a quienes confían en Él? ¿Usted cree que tenemos esa clase de Dios? Él mismo le pide a Dios, quítame la vida. Y como no había respuesta de parte de Dios, dice que Elías caminó y caminó y en el verso 9 se metió en una cueva. Así te deja la vida. Cristianos o no cristianos, siervos o no siervos, hombres de fe o hombres comunes. Así te deja la vida. Solo, sin Dios, deseó morirse en depresión. Y aún lo que nosotros escogemos para nuestro mal, Dios lo torna para bien. ¿Cuántos creen esto? Porque dice que Elías se metió en una cueva. Pero quiero detenerme un momento en el versículo. Y allí se metió en una cueva, verso 9, donde pasó la noche. Sí, lo leemos así rápido y no dice nada. Donde pasó la noche. Se acostó a dormir, depresivo. Pero me gusta detenerme en las palabras. Y no es una circunstancia solo de semántica. Dice, donde
pasó la noche. Pasó la noche. Tan sencillo como esto. La noche tiene un principio, pero también tiene un fin. La noche de tu vida puede estar oscura, puede estar lúgubre, puede estar en todo su sentido figurado de infundir temor, inseguridad, de poder andar a tientas, de no saber dónde conducirte. La noche trae su sombra metafórica de crisis, de ausencia, de oscuridad, de temor. Pero déjame decirte que dice la Biblia que Elías pasó la noche. ¿Entendés el sentido? La noche no se queda para siempre. Llega un momento donde la noche tiene que ir atenuando porque despunta el alba y porque sale el sol de justicia para los que creen en Dios. Quiero decirte sencillo con estas palabras que a lo mejor estás viviendo una cueva. La vida te arrojó ahí. Los que vos pensaste que estaban a tu lado resulta ser que te dejaron solo. Los que vos pensaste que podías confiar resulta ser que te traicionaron. Los que vos pensás que nunca te va a acontecer nada, bueno, llegó tu hora, llegó tu momento y la vida te arrojó en una cueva. La vida te arrojó en un lugar de enajenamiento, un lugar en el cual no sabés si va a terminar el día, pero dice la Biblia que Elías en esa cueva pasó la noche. Me gusta jugar con este sentido de las palabras. Pasó la noche, sí. Porque todo pasa. Fue también esa noche larga que parecía que no iba a quedar con vida cuando Jacob, Israel, tenía que encontrarse con Saúl y él dejó su familia en determinado lugar y él pasó el arroyo de Jaboc y dice que allí se encontró con el ángel de Jehová. Cuando Jacob estaba a punto de salirse del territorio en el cual tenía la promesa, el ángel lo detuvo y comenzó a pelear con el ángel. Y dice que la noche se hizo larga, pero él era un hombre que tenía ganas de salir de esa circunstancia. Se enredó en una lucha con el mismo ángel y cuando vio que estaba saliendo el alba le dijo al ángel: no te dejaré si no me bendices. Esos son los hombres que aún en la noche, en la oscuridad, en el temor, en la insuficiencia, pelean con Dios hasta que las promesas de Dios se cumplen. ¿Cómo te estás conduciendo frente a las crisis? ¿Cómo estás actuando frente a la noche que de una u otra manera a todo nos llega? Elías pasó la noche. Y dice el texto: y vino a él palabra de Jehová. Sigo en el texto, en el versículo 9. Vino a él palabra de Jehová. Y sí, necesitaba una cueva para encontrarse con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitaba una cueva para encontrarse con Dios. No siempre las cosas que nos pasan son una consecuencia de algo que hayamos hecho mal, algo que nuestras decisiones nos arrojaron por ser irresponsables. Lo primero que le viene a la mente de una persona que camina con Dios, cuando le pasa algo malo, dice: bueno, ¿qué habré hecho de mal para que me pase esto? ¿Se hizo alguna vez esa pregunta? ¿Dónde fallé? ¿Por qué Dios permite esto? Y no siempre uno tiene que hacer mal las cosas para que le vengan crisis o pruebas o tentaciones. No siempre uno tiene que haberse equivocado en algo. Hay veces Dios permite las cosas para trabajar en nosotros, para que aprendamos a depender de Él. Elías necesitaba una cueva para encontrarse con Dios. La experiencia del Monte Carmelo y de enfrentarse a los Baales lo había dejado encumbrado en el podio del éxito, de ser el triunfador. Hasta se adjudica la pretensión de decir:
Los hijos de Israel han derribado los altares, han dejado tu pacto, todos se han apartado y solo yo he quedado. Y cuando él creyó que era el único, y cuando él creyó que era el que estaba encumbrado en la fe, en la autosuficiencia, en el ser el héroe y el protagonista de la historia, resulta ser que se encontró solo en una cueva y deprimido. Se dio cuenta por fin nuestro héroe, nuestro Elías, que sin Dios no somos nada. Entonces las cuevas redundaron en Elías para que él comenzara a depender de Dios. Porque dice que la palabra de Dios no le vino cuando bajó del monte y cuando había hecho exitosa la labor. Vino a él palabra de Jehová. ¿Cuándo? Cuando estaba en el problema. Uno aprende a amar la cueva donde Dios se le manifiesta. Y los hombres de Dios siempre hacen famosas las cuevas. Cuando digo hombres, también digo mujeres. Como por ejemplo, Juan el Bautista hizo famoso el desierto. Al desierto nadie le daba importancia. El desierto era el peor lugar para atravesar, para dirigirse de una ciudad a otra. Sin embargo, llegó un momento en que el desierto, lo que no era, comenzó a tomar otro sentido. Parecía que el desierto ahora se había convertido en un lugar de verdor, un lugar extraordinario para visitar, porque allí había un hombre de Dios que venía con un mensaje del cielo. Es como que los lugares oscuros o los lugares feos o los lugares donde uno no quiere transitar, cuando tienen ese toque mágico de Dios, es como que cobran otro sentido. ¿Cuánto dicen amén? Juan el Bautista le dio un sentido diferente al desierto de Judea. Antes nadie quería atravesar por ahí. Ahora todas las multitudes visitaban el desierto porque algo de Dios había. Es que Dios transforma lo que no es en algo que es. Él dice que va a transformar el desierto en lugar de manantiales, los lugares de sequía en lugar de arroyos, el lugar árido en lugar de verdor. Porque Dios transforma todas las cosas y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que lo que hoy a vos te parece un panorama oscuro, Dios lo puede transformar en el mejor lugar para que vos vivas. El apóstol Juan convirtió la isla de Patmos en el lugar donde cientos de miles de personas durante toda la historia del Nuevo Testamento lo han visitado. La isla de Patmos era el peor lugar en el que iban los asesinos, los violadores, la gente que era condenada a muerte. La isla de Patmos. Pero sin embargo, la revelación de Jesucristo dada a un hombre le dio un sentido diferente a la isla de Patmos. ¿Está entendiendo lo que le digo? Mire cómo los hombres de Dios, cuando tienen la capacidad de soportar las pruebas, le dan otro matiz, otro brillo, otro color a lo que antes era opaco, oscuro y sin vida. Daniel, el profeta Daniel, de adolescente fue deportado de la tierra de Israel a Babilonia. Y en Babilonia, a partir de que Daniel pisó esa tierra, Babilonia se comenzó a convertir en un lugar de la mayor manifestación de Dios entre los paganos. Si no, mire Daniel en el foso de los leones. Mire a Sadrach, a Mesach y a Abednego en el horno de fuego ardiendo, donde se vio un cuarto hombre que era el Señor Jesús sacándolo de las llamas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Que las crisis son para que la gloria de Dios se manifieste. Tu problema no es un problema en sí, sino que es la oportunidad para que Dios salte a la arena y te galardone como el vencedor. Ahora, claro, cuando uno está rodeado de la crisis, anda a decirle a la persona, en ese mismo cuadrilátero que estás siendo derrotado, en ese mismo cuadrilátero vas a vencer. No te lo va a entender nunca. Elías jamás pensó, después de desear morirse, después de estar en la depresión, que la cueva se iba a convertir en esa caja sonora que iba a contener
la manifestación de la voz de Dios. Vamos a leer el verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. La noche no se terminó ahí. Y vino a él palabra de Jehová. Si yo tengo que estar en una cueva, pero sé que la palabra de Dios va a venir, déjenme ahí. No me lleven a un hotel 5 estrellas. No me lleven a un paraíso, no me lleven a ninguna isla exótica del Caribe. Déjenme en la cueva porque yo sé que ahí va a estar la mayor felicidad de mi vida. Vino a él palabra de Jehová. Al menos para mí, que soy un predicador, celebro tanto cuando viene la voz de Dios a mi vida mediante la palabra. Celebro tanto cuando siento que Dios me está hablando, no sé usted. No me importa lo que esté pasando en el momento. Valoro que en el momento está Dios conmigo. Dice el Salmo 91, algo tan sencillo. Con Él estaré en la angustia. Note usted que no dice, te voy a sacar de la angustia. No. Yo voy a estar con vos en la angustia, pero la angustia va a pasar. O cuando dice David en el Salmo 23, que cuando pase por valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán, pero hay que pasar por el valle. Es que si no pasás por el valle, no viene la vara y el callado para alentarte, ¿entendés? Así que lo que estés viviendo hoy tiene otro matiz, hoy tiene otro color, porque hoy tiene la mayor manifestación de Dios y la oportunidad de Dios para glorificarse. Pero no termina ahí, mi personaje dice que le vino la voz de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y lo interesante es que en la clandestinidad Dios te visita. Ya sea en el último banco de la iglesia, o ya sea en la oscuridad de tu habitación, o en un hospital, o en lo que hoy la vida te arroje, o inundado hasta el cuello. Si hay alguien que está mirando y está inundado. No importa el lugar. Lo que importa es que en el momento y en la circunstancia, en la clandestinidad o donde fuere, ahí está Dios con nosotros. Y note usted esto, que cuando uno sale del ruido, cuando uno sale de estar rodeado de la gente, ahí puede escuchar mucho mejor a Dios. Cuando no están los opinólogos, cuando no está el panel que cada uno da su propia versión de las cosas, es ahí en la soledad donde la voz de Dios se escucha más claramente. Si no, mire la experiencia que tuvo Job. Estaba en desdicha, enfermo, con pérdida de seres queridos, ausencias. Terrible lo que vivió Job, pero no era tan terrible como la opinión de los amigos, que le querían encontrar una justificación a lo que estaba viviendo, que le querían encontrar el porqué y las razones de lo que estaba viviendo Job. Que nadie me dé razones, que nadie me explique el por qué vivo lo que vivo. Lo único que quiero es estar solo escuchando la voz de Dios. Hay veces son necesarias las ausencias, que todos nos abandonen, que todos nos dejen para depender solo de Dios. Tenés que aprender a depender de Dios. Tenés que aprender a soltar muchas veces esas muletillas que nosotros nos ponemos de confianza en los amigos, o dependencia de los hermanos, o de lo que nosotros hay veces echamos mano para sostenernos. Aprendí a caminar con Dios. Aprendí a sostenerte solo de Él. Aprendí a caminar en las aguas. Que de última, si tu fe falla y te estás ahogando, el Señor te va a tirar la mano y te va a decir, no temas, hombre de poca fe. Es Él el que te llama a caminar a las aguas. Ahora, Elías era realmente un hombre temperamental. Porque así como tuvo el rigor y la fuerza para enfrentar a estos profetas paganos, también tuvo
la tenue decisión de meterse en una cueva. Él mismo se llamó al silencio y a la reclusión voluntaria. En el capítulo 19, verso 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él mismo se autorrecluyó. Él mismo se llamó al silencio. Él mismo necesitaba estar solo. Es que a veces no necesitamos a nadie más que a Dios. Uno quiere estar solo. ¿Sabes? Dios te tiene que preparar. Dios tiene que trabajar en vos. Aunque no nos guste, aunque no querramos, las cuevas están preparadas para esto, para forjar a los hombres de Dios. David nunca entendió el por qué Saúl lo perseguía para matarlo. El por qué tenía esos fantasmas, esas ilusiones, esa envidia, ese celo de perseguirlo, esa fabulación de que era un enemigo seguro. No sé por qué Saúl tenía eso en la cabeza. David se lo habrá preguntado en muchas oportunidades. Pero la realidad es que fue un despatriado, un clandestino, un fugitivo. ¿Y dónde terminó David, según el capítulo 22 de Primera de Samuel? En la cueva de Adulam. Ahí terminó, solo, sin su familia, sin su esposa. Pero lo que David no sabía, que al meterlo en la cueva de Adulam, donde había amargados, endeudados, pobres de espíritu, de ese manojo de despojo de hombres y de esos miserables, Dios le iba a formar su ejército. Y dice, y David fue hecho jefe de ellos. ¿Para qué sirven las cuevas? Para sacar lo mejor de vos, para escuchar la voz de Dios. Ahí Dios formó a un líder como David. Lo sacó bueno, porque había que trabajar con esa gente de la cueva. Salmo 57 dice, hablando David de la cueva de Adulam, estoy entre gente que son como leones, gente que vomita llama, amargados, gente negativa, gente despechada, gente que insultaba. Pero de esa gente Dios le formó un ejército a su rey. Quiere decir que hasta las malas compañías que tengamos, o la gente de la cual nosotros menos creemos que Dios puede usar, son a las cuales vamos a terminar ministrando. ¿Hay alguien ahí? Y el único que dice cuándo se termina un periodo y un proceso es Dios. Nosotros nos queremos salir de la depresión, claro. Nosotros queremos alejarnos de las cuevas, de las crisis, seguro. Queremos que la noche pase rápido. Claro que sí. Pero Dios es el que le da punto final al proceso en nuestra vida. Dios sabe cuándo estamos aptos para graduarnos de una crisis. Dios sabe la fecha de vencimiento de lo que vos estás viviendo. Y si no, mire lo que le dice Dios en el verso 9, y la misma frase se repite en el verso 13, última parte. Vino palabra de Jehová a Elías, verso 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo. Lo reta. Verso 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Como diciéndole Dios, ¿qué estás haciendo acá? ¿Quién te trajo a la cueva? Dios mismo había permitido toda la situación detrás de la escena. Dios permitió que Elías se deprimiera y que quedara solo y que se autorrecluyera, porque Dios mismo era el que quería manifestarse a él. Le dice, ¿qué haces aquí? Como diciéndole, ¿dónde está el Elías que yo quiero, que yo necesito?
Dios es el que nos saca de la circunstancia. Por más que queramos salir nosotros por nuestros propios medios, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo. Lo voy a volver a decir, Dios tiene un tiempo. Y nosotros no lo podemos abortar. Nosotros no podemos ir en contra del reloj de Dios. Nosotros no podemos ir en contra del trato de Dios. Él es el que sabe el momento adecuado cuando tiene que terminarse nuestra prueba. A veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, basta ya. Y uno desea morirse, pero Dios es el que dice, ¿qué haces acá? Haciéndose el desentendido. Mientras que Él fue el artífice de todo para trabajar en nuestro carácter. Verso 11. Y Él le dijo, sal fuera. ¿Quién te saca de la cueva? Por favor, saca de la cueva. ¿Quién le dijo sal de fuera? No escucho. Dios. Sal fuera. ¿Se va a acordar de este mensaje? Yo sé por qué se lo predico. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba un gran terremoto, un poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto el fuego. Y bueno, por decirlo brevemente, en forma escueta, el viento, el fuego, el terremoto, el silbo apacible y delicado, manifestaciones de Dios, pero no Dios. Vuelvo a decirlo para que lo entienda. Manifestaciones de Dios, pero no Dios. Leamos de vuelta. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. ¿Quién era el que pasaba? Dios. Y aquí un poderoso viento que rompía los montes. ¿Eso era una manifestación? Sí. Pero note usted. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. El viento pasaba delante de Dios, pero no era Dios. Y tras el viento el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Las manifestaciones eran de Dios? Sí, pero no estaba Dios. ¿A qué estamos jugando? A que cuando estamos mal, las manifestaciones no nos dicen nada. Lo que queremos es al Dios de las manifestaciones. ¿Alguien nos puede hablar de milagros? ¿Alguien nos puede hablar de fe? ¿Alguien hasta nos puede profetizar? ¿Alguien hasta nos puede decir lo que sea en forma sobrenatural? Pero cuando uno está mal, lo que menos le importa son las manifestaciones. Uno quiere al Dios de las manifestaciones. ¿Se entiende? No te importa caerte o no caerte. No te importa hablar en lenguas o no hablar en lenguas. No te importa otra cosa que el autor de lo que está ocurriendo, no necesariamente lo que ocurra. Porque una manifestación es nada más que una manifestación. En cambio, nosotros queremos al Dios que sea persona. Hay gente que vive de manifestaciones. ¿Sabía eso? Hay gente que vive de milagro en milagro. Y hay gente que vive de avivamiento en avivamiento. Hay gente que Dios está haciendo algo allá y se va para allá.
Hay gente que piensa que Dios está obrando, no sé, cayendo oro por allá y se va para allá. Hay gente que vive de manifestación en manifestación. Está en la campaña de, no sé, un evangelista, Anacondia, se va para allá. Después está Cayuna, se va para allá. Después está Claudio Freyson, se va para... ¿Conoce gente así? Vive de manifestación en manifestación. Elías dijo, no quiero terremoto, aunque sé que el terremoto proviene de Dios. No quiero el viento, aunque sé que el viento proviene... Jehová no está ahí. Yo quiero a Dios. Necesitamos a Dios. Las manifestaciones son parte, pero no son Él. Eso es lo que estaba pasando en el texto. Por eso dice, pero Jehová no estaba en eso. Ahora Dios le da un mandato, verso 15. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Esto es brillante. Porque unos versículos antes lo estamos viendo a Elías morirse. Unos versículos antes lo vemos a un Elías depresivo, crónico. Unos momentos antes lo vemos al Elías metido en una cueva que a gatas pasó la noche. Dios lo manda a arrepentirse. Tomémoslo de esta manera. Porque al hacerle desandar el camino andado y al hacerlo volver de donde él nunca debió haberse ido, le está diciendo en otras palabras, hacé todo de vuelta, empezá de cero, volvé de donde nunca te tendrías que haber ido. Y lo hace volver. Vuélvete por tu camino. ¿Qué le está diciendo? Arrepentite. Arrepentite de ese deseo de morirte, arrepentite de todas las sonceras que dijiste por estar mal, arrepentite de creer que eras el ombligo del mundo, arrepentite. Pero estaba mal, sí, y de eso también nos tenemos que arrepentir. De estar mal. De darnos ese permitido, de tirarnos abajo de un enebro y de autoconmiserarnos de nosotros mismos. Arrepentite, le dijo Dios. Volvete por el camino y hacé lo que tenés que hacer. Ahora es brillante, porque de la cueva y de la depresión y de la prueba salís ungiendo gente. Y si no, mira, versículos 15 y 16 que acabo de leer, ungirás a Hazael, ungirás a Jehú, ungirás a Eliseo. El que estaba mal ahora tiene la orden de Dios de ir a poner la unción sobre otros. Decí conmigo, acá se terminó. Hoy tengo que salir de la cueva. Hoy Dios me manda a salir de la pasividad, de la reclusión, del silencio. Si por alguna razón Dios permitió algo en tu vida, es para tratar con vos, es para trabajar en tu carácter, es para forjarte a la imagen de su Hijo, como dice el libro de Efesios. Todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Estaba pensando en estos días. Es muy difícil encontrar una piedra preciosa en una mina de carbón. Quien va a buscar piedras preciosas va a buscarlo a donde sabe que hay diamantes, a donde sabe que hay metales. Es difícil encontrar una piedra preciosa en una mina de carbón.
Sin embargo, Dios encontró a Evan Robert en una mina de carbón. Y él sí que era una piedra preciosa. En las minas de carbón de Gales, sur de Inglaterra, cuando él tenía 12 años, su padre, trabajador de la mina de carbón, tuvo un accidente. Como eran muchos hermanos, él tuvo que ir y ocupar el puesto de su padre. Y desde los 12 años hasta los 26, caminaba no sé cuántas millas y llevaba su Biblia todos los días. Estuvo 14 o 16 años leyendo la Biblia en la mina, mientras trabajaba en ese trabajo rudo de extraer el carbón. Y siempre oraba por un avivamiento para su ciudad. Siempre oraba para que Dios visitara ese país de Gales. Hasta que llegó un día que Dios respondió su oración. Mientras tanto, Dios trabajó en su persona dentro de una mina de carbón. Y fue tal la manifestación de Dios sobre este joven que los teólogos intelectuales de Londres y de Inglaterra tuvieron que venir a los pies de él a aprender de Dios. Todo lo que los libros le habían enseñado a esos brillantes predicadores de Inglaterra del 1900, todos tuvieron que venir a los pies de un jovencito que apenas sabía la Biblia y que había trabajado toda su juventud sumergido en la oscuridad y en la profundidad de una mina de carbón. ¿Sabes quién te puede enseñar de Dios? No aquellos que tienen cientos de títulos pegados en la pared. ¿Sabes quiénes te pueden hablar de Dios? No el cúmulo de certificados, de cursos de teología, y no digo que esté mal, pero ¿sabes quién te va a hablar de Dios? Aquel que estuvo en la cueva, aquel que estuvo en un contacto directo con la crisis, con la desesperación, con el dolor, porque Dios trabaja de esa manera. Nosotros somos esquivos y evasivos y no queremos sufrir y tenemos cero tolerancia a padecer, pero es la mejor manera en la que Dios trabaja en un hombre y una mujer. Por eso dice Isaías, pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Sabes cuándo uno se convierte en humilde de espíritu? Cuando está quebrantado por Dios. Cuando te pasó por arriba una crisis, cuando te pasó una prueba fuerte sobre tu vida y después te dejó tiernito, blandito, sumiso. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. En la iglesia hay preciosos granos de trigo que si fuesen sembrados en el quebrantamiento de la germinación de la tierra, serían unas espigas doradas preciosas. Pero hasta que no mueran en el quebrantamiento, hasta que no se dejen tratar por Dios y hasta que no acepten lo que les pasa como un trato de Dios, Dios no va a poder despegar todo el potencial que tienen adentro. ¿Cuándo pudo la mujer manifestar el regalo precioso que tenía dentro del frasco de alabastro cuando ungió a Jesús? ¿Cuándo? Cuando quebró el vaso y ungió a Jesús. Y dice que el perfume del nardo puro impregnó toda la casa. Pero hasta que no se rompió el vaso, el olor permanecía adentro. Hasta que Dios no quebrante tu vida, todo lo rico y todo lo lindo que tenés adentro no se va a manifestar. Si había algo que Dios quería con Elías, era trabajar con él en la cueva, en la reclusión, en el silencio, en la soledad. Y cuando salió de ahí no ungió uno, ungió 3.
que cambiaron la historia de Israel. ¿Quién sabe si en esta noche lográs pasar la noche de la prueba, de la crisis, ya sea en el matrimonio, tu vida personal, tu economía, tus proyectos? No sé qué es lo que Dios tiene que trabajar con vos. Pero yo sé que aún de las minas de carbón, donde es todo hollín, piedras, mugre, suciedad, Dios ahí encuentra piedras preciosas. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor vos te estás quejando de lo que te pasa. Es tu cueva. Es con lo que Dios está trabajando. Él te va a decir, ¿qué haces ahí? Sabe que estás ahí, pero te va a decir, ¿qué haces ahí? Sal fuera. Y te va a mandar a hacer la obra, pero ahora vas a ir con un corazón nuevo, con un corazón quebrantado, un verdadero instrumento de Dios. ¿Hay alguien que se deja tratar por Dios? ¿Hay alguien que quiere y dice, sí, pastor, yo quiero esa cueva? Si me va a garantizar oír a Dios, si me va a garantizar ser usado por Dios, yo quiero ese proceso. Estábamos hablando con Valeria de la malaria que se pegó por estar en Mozambique. Y le digo, pero eso está bárbaro. Cualquiera diría, no, es un despropósito. ¿Cómo me voy a enfermar sirviendo a Dios? Está bárbaro. Porque son lo que Pablo dice, las marcas de Jesucristo, las marcas del Evangelio, por hacer la obra a la cual fuimos llamados. Ahora, si uno se enferma por estar en el pecado, pero si uno se enferma por una buena causa, bienvenido sea.